La mansión en Beacon Hill se sentía más fría que nunca, envuelta en esa neblina gris de Boston, que parecía atrapar el sonido y la luz. No era solo el aire helado de noviembre, sino la atmósfera pesada que se había asentado desde la muerte de mi padre hacía 3 semanas. Yo, Elena, la hija menor, la siempre silenciosa, la que siempre había sido tratada como una pieza decorativa de bajo valor, me encontraba sentada en el gran salón de biblioteca, bajo la atenta mirada de los retratos ancestrales que juzgaban cada movimiento. El cuero viejo de los sillones Chesterfield olía a historia rancia y a promesas rotas. James, mi hermano, estaba justo enfrente de mí, a través de la mesa de caoba que reflejaba el brillo tenue de las lámparas de araña. Su postura era de soberana impaciencia, sus labios curvados en esa media sonrisa condescendiente que había aprendido a odiar desde la infancia. Era la sonrisa de alguien que ya había ganado el juego. Él era James, el hijo varón, el ya niño de oro, el heredero natural, el que nunca había tenido que justificarse por respirar el mismo aire caro que respiraba la fortuna familiar. Habían sido años de ese desprecio invisible, una carga silenciosa que llevaba sobre mis hombros como un abrigo demasiado pesado. Cuando yo intentaba opinar sobre los negocios, James me cortaba con una risa seca, volviéndose hacia mi padre y diciendo: «Déjala, papá. Sabes que Elena es demasiado sensible para entender las cifras duras. Es mejor que se concentre en sus jardines, ¿verdad?». Mi padre, absorto en su propia grandeza, rara vez intervenía a mi favor, permitiendo que la narrativa de James, que yo era una carga, una incompetente emocional, se cimentara en la mente de todos. Yo había guardado ese dolor, esa humillación constante, comprimiéndolo en un pequeño diamante duro en el centro de mi pecho, esperando, con una paciencia que nadie sospechaba, el momento exacto para que todo ese sufrimiento encontrara su liberación. El abogado de la familia, el señor Sterling, un hombre tan seco como el pergamino que sostenía en sus manos temblorosas, finalmente carraspeó, rompiendo el silencio sepulcral que solo se interrumpía por el crujido distante de la chimenea. Abrió la carpeta. La lectura del testamento comenzó con las cláusulas tediosas, las donaciones de caridad a instituciones que mi padre apenas recordaba, la disposición de la colección de arte renacentista, la distribución de los bienes inmuebles menores. James asentía con aire de superioridad en cada mención de cifras elevadas, como si estuviera corrigiendo mentalmente a un subordinado. Yo, en cambio, observaba sus reacciones. Estaba buscando la fisura, el momento en que su exceso de confianza se convertiría en su perdición. En secreto, yo ya sabía todo lo que iba a pasar, excepto por el estallido de crueldad que James estaba a punto de desatar. Y ahora, continuó el abogado, ajustándose sus gafas de montura dorada, su voz elevándose ligeramente, llegamos a la disposición de la residencia principal de Boston, y la porción restante del patrimonio líquido, que será distribuida entre los hijos del difunto, James y Elena. Mi respiración se hizo apenas audible. Podía sentir las miradas de los pocos parientes presentes, tías lejanas y primos curiosos, posándose en mí. Todos esperaban la gran revelación, la confirmación de lo que creían saber, que James obtendría la parte de León, y yo, el consuelo menor. Sterling comenzó con la parte de James, detallando porcentajes astronómicos y fideicomisos blindados. James no podía contener su regocijo, se reclinó en el sillón, cruzando los tobillos enfundados en zapatos de cuero pulido, y me dirigió una mirada fugaz, una mezcla de lástima y burla. El abogado llegó finalmente a mi nombre, y justo cuando Sterling iba a pronunciar la cláusula que me concernía, James golpeó la mesa con la palma abierta, un ruido sordo y violento que hizo saltar al anciano abogado en su asiento. Un momento, la voz de James resonó en el salón. Era profunda, teatral, llena de una indignación fabricada que, sin embargo, parecía completamente real para la audiencia. Debemos aclarar esto de inmediato. El abogado, desconcertado, tartamudeó. Señor James, por favor, estamos en medio de la lectura legal de la última voluntad de su padre. James se levantó, dando un paso dramático hacia el centro de la habitación. Su figura, alta y musculosa, proyectaba una sombra intimidante sobre mí, que seguía sentada. Sentí que el aire se espesaba, anticipando el golpe. No, Sterling. Antes de que leas cualquier línea que implique que esta mujer tiene derecho a tocar un solo centavo más de la fortuna que mi padre y yo construimos con nuestro esfuerzo, la familia debe escuchar la verdad. Mi corazón latió con una fuerza sorda contra mis costillas. Este era el momento. El clímax de años de desprecio iba a ser público y brutal. James me señaló con un dedo acusador, sus ojos azules ardiendo de un desprecio que ya no intentaba ocultar. Frente a toda la familia, James me humilló con una crueldad que me dejó sin aliento. No por la sorpresa, sino por la intensidad del ataque. Elena fue una carga, siempre lo fue, declaró James, paseándose como un fiscal en un juicio.
Ella nunca contribuyó a esta familia, ni a la empresa, ni a la reputación. Mi padre mantuvo su existencia solo por obligación, por la decencia de la sangre. Pero todos sabemos que ella vivió a expensas de nuestro trabajo. Los costos de sus extravagancias, sus viajes innecesarios, sus caballos de pura raza que ni siquiera montaba. Todo eso fue drenado de las cuentas que yo gestionaba. Ella es una sanguijuela sofisticada, una carga eterna. Las tías jadearon, y el salón quedó inmerso en un silencio tan denso que casi se podía mascar. Sentí cómo el calor subía por mi cuello y se instalaba en mis mejillas, no de vergüenza, sino de una rabia fría y controlada. El dolor invisible que había acumulado durante años, cada comentario hiriente, cada desaire público, cada vez que me hicieron sentir que mi valor era nulo. Explotó de repente, pero no hacia afuera. Lo contuve, utilizándolo como combustible. Ella no merece nada, concluyó James con voz resonante, clavándome la mirada. Ni un solo centavo de este patrimonio debería ir a parar a alguien que solo ha sabido consumir y nunca crear. Si el testamento le asigna algo, debe ser una cantidad mínima, puramente nominal, para que pueda continuar con su vida de ociosa en algún lugar lejos de Boston. Yo he sido el único heredero legítimo en espíritu y esfuerzo. Se esperaba que yo me desplomara, que rompiera a llorar, que saliera corriendo de la habitación humillada. Esa era la reacción esperada de la Elena sensible e incompetente. James se quedó quieto, disfrutando del sabor de su triunfo, convencido de que acababa de despojarme de mi dignidad y de cualquier pretensión de herencia. Sus ojos brillaban con una alegría maliciosa, pero yo me mantuve erguida. Mi cuerpo se sentía ligero y extrañamente fuerte, mientras James regresaba a su asiento con una expresión de misión cumplida, ignorando por completo que yo no solo había escuchado su diatriba sino que la había anticipado. Yo alcé mi barbilla. Sentía la humedad en mis manos, pero no era sudor. Era la humedad fría de la pequeña unidad USB que apretaba en mi puño izquierdo, guardada en secreto, la prueba irrefutable de la verdadera traición. El abogado Sterling estaba lívido, incómodo por el irrespeto, pero intimidado por James. Señorita Elena, ¿desea usted hacer algún comentario antes de que continuemos? La pregunta flotó en el aire. La oportunidad perfecta. Me levanté lentamente, alisando el pañuelo negro que llevaba en mi regazo. Podía sentir el pulso acelerado de James al otro lado de la mesa, su impaciencia por terminar conmigo, y seguir con el reparto de su botín. Sí, Sterling, dije. Mi voz era baja, pero clara, resonando con una autoridad que nunca antes había usado en esa casa. James frunció el ceño, molesto por mi audacia de responder. Antes de que usted continúe con la lectura de los bienes que supuestamente me corresponden, me gustaría responder a las acusaciones de mi hermano. James se rió entre dientes, una risa corta y despectiva. ¿Acusaciones? Es la verdad, Elena. Deja de perder el tiempo. Eres patética. Ignoré a James con una calma que lo desarmó momentáneamente. Me dirigí a la pequeña multitud de familiares. Durante años, he escuchado la misma historia. Que soy una carga, que vivo a costa del esfuerzo de otros, que no merezco nada. Mi hermano, James, es un maestro en la construcción de narrativas. Él es el héroe, el constructor, y yo soy la sombra inútil. Hice una pausa, mi mirada fija en James, cuyos ojos comenzaban a mostrar una pizca de incomodidad, quizás por la atención enfocada en él, no por la culpa. Pero lo que James ignora, continué, bajando ligeramente el tono para forzar a todos a inclinarse y escuchar, es que mientras él se dedicaba a humillarme públicamente, y a convencernos a todos de mi supuesta incompetencia, yo estaba haciendo algo que él nunca hubiera esperado. Yo estaba observando, estaba escuchando. Y lo más importante, estaba guardando en secreto una verdad que cambiará la perspectiva de este testamento para siempre. En ese instante, saqué de mi bolsillo la unidad USB. Era pequeña, negra, insignificante, pero contenía la destrucción de James. Él me miró con una incredulidad arrogante, como si yo estuviera sacando una simple lista de compras. ¿Qué es eso, Elena? ¿La lista de las deudas que generaste? Nadie está interesado en tus trivialidades, espetó James, intentando recuperar el control de la situación. Oh, sí lo están, James, respondí, sintiendo una oleada de poder helado. Me acerqué al equipo de proyección que el abogado había traído, para mostrar algunos documentos financieros complejos a color. Un proyector de alta definición que esperaba en la esquina del salón. Esto no es una trivialidad, es el recibo. Con movimientos precisos, conecté la unidad USB al proyector. La luz se apagó parcialmente en el salón, y la gran pared blanca, donde normalmente colgaba un tapiz flamenco, se iluminó con el logo de carga. James se levantó de nuevo, esta vez con una genuina alarma en sus ojos. Elena, detente. ¿Qué estás haciendo? Esto es una reunión legal, no un cine, exigió, dando un paso hacia mí.
Solo estoy proyectando el video, dije con calma. El video de mi hermano, James, vaciando las cuentas bancarias de nuestro padre en secreto, no para invertir en el negocio familiar, como él nos hizo creer a todos, sino para su propio beneficio personal, mientras mi padre yacía enfermo en el hospital. La respiración de James se cortó en seco. Su rostro, hasta hace un momento rubicundo y confiado, se puso pálido como la cera. El resto de la familia estaba petrificada, mirando alternativamente entre la pared blanca y la figura de James, que ahora parecía encogerse. La pantalla se encendió, mostrando una imagen granulada, grabada en secreto por una cámara oculta que yo había instalado meses atrás. El ángulo era del despacho privado de mi padre, y la fecha, de apenas 2 meses antes de su muerte. La figura de James apareció en pantalla, sentado frente al escritorio. Estaba solo, con la camisa desabrochada, y un vaso de whisky. Se le veía tecleando furiosamente en la computadora de mi padre. Se escuchó el audio, y en el silencio absoluto de la sala, la voz de James, aunque baja, era escalofriante y clara. Vamos, viejo tonto, un par de millones más antes de que te vayas. Ella no va a saber, siempre ha sido demasiado estúpida para mirar los balances, y si se queja la culparé de todo, como siempre. El sonido de las teclas al confirmar la transferencia resonó en el salón. La imagen en la pared mostraba claramente la pantalla de la computadora, con los detalles de las transferencias electrónicas a cuentas offshore que James había negado rotundamente tener. Cuentas que él había creado para desviar sistemáticamente la fortuna que mi padre creía haberle dejado a la familia. El video duraba apenas 3 minutos, pero cada segundo era un clavo en el ataúd de la reputación de James. Cuando la imagen se detuvo, y la luz de la sala volvió lentamente a la normalidad, el silencio era ensordecedor, mucho peor que el silencio tenso de la espera. Era un silencio sepulcral, lleno de conmoción y traición revelada. James se desplomó contra la mesa, sin voz, incapaz de articular una sola palabra, su rostro transformado por un terror abyecto. La verdad de su traición había sido expuesta frente a todos. Me humilló por última vez, pero lo que él ignoraba era que mi venganza había sido planificada meticulosamente. En ese instante, todo cambió para mí. Yo, la carga, la invisible, era ahora la única que sostenía la verdad y la justicia en mis manos. Mi dolor invisible finalmente había encontrado su voz, y el poder de esa voz era devastador. Yo no había sido una carga, yo había sido la guardiana silenciosa. La sala continuó en ese silencio absoluto, y yo respiré por primera vez en años, sintiendo el aire limpio de la liberación. El precio de la arrogancia de James acababa de ser cobrado. 22. 500 caracteres, fin del bloque 1. Cuando la imagen se detuvo, y la luz de la sala volvió lentamente a la normalidad, el silencio era ensordecedor, mucho peor que el silencio tenso de la espera. Era un silencio sepulcral, lleno de conmoción y traición revelada. James se desplomó contra la mesa, sin voz, incapaz de articular una sola palabra, su rostro transformado por un terror abyecto. La verdad de su traición había sido expuesta frente a todos. El aire en el gran salón de Beacon Hill ya no olía a rancio pergamino y naftalina, sino a una mezcla acre de sudor frío y el calor quemado del proyector, una evidencia física del caos que acababa de desatarse. Las tías, antes murmuradoras y curiosas, parecían estatuas de sal, con las manos cubriendo sus bocas, sus ojos fijos en James como si estuvieran presenciando el descenso de un ángel caído a un abismo de vergüenza. El señor Sterling, el abogado, era el más afectado, más allá de James. Sus gafas de montura dorada estaban empañadas, y su piel, ya de por sí pálida, había adoptado un tono verdoso, como si el shock lo hubiera vuelto literalmente enfermo. Se agarraba a la carpeta del testamento, el documento ahora tan irrelevante como una factura olvidada. James, el soberano, el heredero natural, estaba roto, su cuerpo musculoso se había encogido, y ahora solo era un hombre de rodillas, con las manos apoyadas en la caoba pulida de la mesa. El reflejo del brillo tenue de la lámpara de araña mostraba la desesperación en sus ojos, una desesperación que se dio cuenta, tarde, que yo había estado cocinando a fuego lento durante años. Yo sin embargo me sentía ligera. La carga que había llevado ese diamante de dolor forjado por el desprecio finalmente se había liberado. Me acerqué al proyector, y desconecté la unidad USB, con una calma metódica. El pequeño clic resonó con la fuerza de un disparo en el silencio reinante. Me di cuenta de que por primera vez, no estaba buscando la aprobación de nadie. No me importaba el juicio de las tías ni la furia latente de James. Solo existía la satisfacción fría y perfecta de la justicia ejecutada. James alzó la cabeza lentamente, y sus ojos se encontraron con los míos. El desprecio habitual había sido reemplazado por una súplica desesperada. Pero incluso en ese momento de derrota total,
había una pizca de la arrogancia inherente a su ser. Elena, logró susurrar, su voz ronca, la garganta seca por el pánico. Esto es un montaje. Es una farsa. Photoshop. Yo no dije eso. Papá me dio permiso. Lo hizo antes de enfermar. Su negación era débil, patética. Pero yo no le daría ni la dignidad de un debate. Silencio, James, ordené. Mi voz no se elevó, pero llevaba el peso de un martillo. Fue la primera vez en su vida que él se sintió físicamente obligado a obedecerme. James se estremeció y se quedó callado, observándome con los ojos inyectados en sangre. Me volví hacia el señor Sterling, que seguía en un estado de parálisis catatónica. Señor Sterling, dije, usando un tono de voz profesional y sereno, como si estuviéramos discutiendo la hora del té, le pido que anote formalmente que acabo de presentar evidencia irrefutable de malversación de fondos y fraude fiduciario cometido por mi hermano, James, contra el patrimonio de nuestro difunto padre, el señor Arthur Beaumont. El abogado tardó varios segundos en reaccionar, parpadeó, como si intentara volver a enfocar el mundo real. Señorita Elena, yo no sé cómo proceder. Esto es, sin precedentes en una lectura de testamento. Es muy sencillo, Sterling, repliqué, acercándome a la mesa donde reposaba el testamento. Me incliné ligeramente, poniendo mi mano justo encima del pergamino. La frialdad de la caoba se sentía bien contra mi palma. Usted continuará con la lectura del testamento, pero con una consideración crucial. La validez de cualquier cláusula que otorgue bienes significativos a James está ahora bajo seria, y probablemente criminal, disputa. Hice una pausa dramática, dejando que el significado de mis palabras se hundiera. La ley, esa estructura que James creía manejar con sus contactos y su dinero, ahora se volvía en su contra, invocada por la hija que él creía tonta. Este video, continué, sosteniendo la USB como si fuera un cetro, no solo muestra la intención criminal de James de despojar a la familia, sino que también corrobora lo que mi padre realmente creía. ¿Recuerda, Sterling, la cláusula que mi padre firmó en secreto hace 4 meses, la cláusula de salvaguarda? Sterling se puso aún más blanco. Ese era el detalle que yo había descubierto, no a través de mi padre, sino a través de mis propias investigaciones discretas en el bufete, meses antes. Mi padre, aunque absorto en su propia arrogancia, no era del todo estúpido. Había sembrado una pequeña semilla de duda sobre James, una póliza de seguro que solo se activaría si se demostraba una traición. La cláusula de salvaguarda, repitió Sterling, su voz apenas un hilo. Sabía que yo había ganado. El documento que él había considerado un simple formalismo, una protección estándar, era ahora la bomba que haría estallar a James. Exactamente, dije. Continúe con la lectura, pero cuando llegue a mi porción del patrimonio, deténgase. Necesitará leer esa cláusula de salvaguarda en voz alta, seguida inmediatamente por el codicilo secreto que mi padre incluyó, activado únicamente en caso de evidencia de fraude comprobado por uno de los herederos principales. James intentó levantarse. No puedes hacer esto, Elena, esa cláusula es nula, papá nunca la activaría. ¿Crees que tu padre, incluso en su estado de deterioro, te habría permitido robar millones destinados a su fundación de caridad, James? Pregunté, mi tono cargado de incredulidad fingida. Tu propia voz lo confirma. Escuchaste a tu propio yo en esa pantalla, admitiendo el plan. Ya no soy tu hermana pequeña estúpida, que puedes intimidar. Soy la ejecutora de la verdad. Si intentas obstruir esta lectura legal, te presentaré cargos penales por interferencia, además del fraude fiduciario. La amenaza era real, y James lo entendió. Se desplomó de nuevo, esta vez sin resistencia, la imagen del hombre poderoso pulverizada. Solo quedaba la cáscara. Me senté de nuevo, la elegancia de mi postura contrastando con el desorden emocional de la sala. El control había cambiado de manos de forma irreversible. James se había apoyado toda su vida en la narrativa de que yo era la incompetente, sin darse cuenta de que esa misma narrativa era mi camuflaje perfecto. Mientras él se pavoneaba en las salas de juntas, yo estaba aprendiendo los entresijos de la ley corporativa, no de libros de texto, sino de los errores que él y mi padre dejaban al descubierto. Mi supuesta sensibilidad era en realidad una observación microscópica de cada debilidad. Sterling, con manos temblorosas, finalmente encontró su voz, carraspeando para limpiar el terror de su garganta. Los parientes se habían movido ligeramente, ahora sentados en el borde de sus asientos, con la respiración contenida, esperando la revelación final. El abogado continuó, omitiendo las partes cruciales de la herencia de James, sabiendo que ya no eran relevantes. Se dirigió rápidamente a mi nombre, Elena Beaumont, y a la porción que según todos los presentes, sería puramente nominal. Y ahora, dijo Sterling, su voz adquiriendo una seriedad renovada, la porción asignada a la señorita Elena Beaumont.
De acuerdo con el cuerpo principal del testamento, la señorita Elena recibiría la residencia de verano en Maine, un fideicomiso de $2 millones y un porcentaje menor de las acciones no votantes de Beaumont Holdings. James dejó escapar un sonido ahogado, una mezcla de resentimiento y alivio. Incluso después de la humillación, él aún creía que yo obtendría migajas, pero Sterling levantó una mano para detener cualquier posible interrupción. Sin embargo, continuó el abogado, su voz ahora más firme, debo, por requerimiento estricto del difunto, proceder a la lectura de la cláusula de salvaguarda, insertada en el codicilo de junio de este año. El pergamino crujió cuando Sterling lo desenrolló. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el latido frenético del corazón de James. La cláusula de salvaguarda establece lo siguiente. Sí, en el momento de la lectura de mi última voluntad, existe evidencia material e incontrovertible de fraude, malversación o desvío de activos por parte de cualquiera de mis herederos primarios. Dicho heredero será inmediatamente despojado de toda participación en la porción líquida del patrimonio, y de cualquier activo inmobiliario principal, con la excepción de una anualidad nominal suficiente para asegurar vivienda básica, no superior a $50,000 anuales. El sonido del aliento colectivo de los parientes llenó la sala. $50,000 anuales. Para James, el hombre que manejaba presupuestos de cientos de millones, eso era la indigencia, la humillación absoluta. James intentó gritar, pero solo logró un gorgoteo. «No, papá, nunca». Ignoré su agonía. El sabor de la victoria era dulce, limpio, y no requería gritos ni lágrimas. Sterling me miró, buscando confirmación, y yo asentí con un leve movimiento de la cabeza. La evidencia ha sido presentada, confirmé. El abogado continuó con la parte que realmente importaba, la pieza final de la traición y mi ascenso. El codicilo continúa. En el caso de que la cláusula de salvaguarda sea activada, y el heredero primario despojado de sus bienes, el total de la porción líquida y los activos inmobiliarios principales, incluyendo pero no limitado a, la residencia principal en Beacon Hill y la participación mayoritaria en Beaumont Holdings, serán transferidos de inmediato y sin condiciones al otro heredero, que queda designado como el único administrador fiduciario y beneficiario mayoritario del patrimonio total. El eco de esas palabras, el único administrador fiduciario y beneficiario mayoritario, rebotó en las paredes de la biblioteca. James, que había estado arrodillado junto a la mesa, finalmente perdió la lucha contra la realidad. Se derrumbó, la mansión en Beacon Hill se sentía más fría que nunca, envuelta en esa neblina gris de Boston que parecía atrapar el sonido y la luz. No era solo el aire helado de noviembre, sino la atmósfera pesada que se había asentado desde la muerte de mi padre hacía 3 semanas. Yo, Elena, la hija menor, la siempre silenciosa, la que siempre había sido tratada como una pieza decorativa de bajo valor, me encontraba sentada en el gran salón de biblioteca, bajo la atenta mirada de los retratos ancestrales. El notario, un hombre pequeño y nervioso llamado señor Davies, aclaró su garganta, y la atención de la docena de familiares presentes se centró en la gruesa pila de folios legales. Mi hermano, James, el niño de oro, el heredero obvio, estaba sentado a mi derecha, radiante con su traje de 3 piezas. Su sonrisa era contenida, pero sus ojos, fijos en mí, destilaban un triunfo que me quemaba la piel. Sabía lo que venía. James no solo iba a obtener la fortuna, iba a asegurarse de que yo supiera exactamente por qué no la obtenía. El señor Davies leyó las cláusulas iniciales legados menores a tías y primos, hasta que llegó al cuerpo principal del documento, que detallaba la distribución de los bienes inmobiliarios y las acciones de la compañía naviera. Como era previsible, todo el capital importante, la mansión, los fondos fiduciarios, pasaban a nombre de James. Yo esperé, con el estómago encogido, el párrafo que supuestamente me mencionaría a mí. El notario hizo una pausa dramática, y luego leyó, con voz monótona pero resonante, las palabras que mi padre había dictado, o eso creíamos. En cuanto a mi hija, Elena, comenzó Davies, haciendo una pausa incómoda. Sentí la mirada de todos clavada en mí, tías curiosas, primos indiferentes. Dado que mi primogénito, James, ha dedicado su vida al mantenimiento y la expansión de nuestro legado familiar, y ha demostrado una responsabilidad financiera inigualable, y considerando que Elena nunca ha mostrado aptitud ni interés en la gestión de la empresa o los bienes, y de hecho, ha representado una constante demanda de recursos sin aportar valor. Las palabras me golpearon como guijarros afilados. Una constante demanda de recursos. Una carga. Vi a James asentir lentamente, como si estuviera sopesando la justicia suprema de esas palabras. Por lo tanto, continuó Davies, dejo a Elena únicamente una anualidad modesta,
condicionada a que resida fuera de Boston y se abstenga de interferir en las decisiones empresariales de su hermano. Es mi deseo que James la mantenga a una distancia prudencial, permitiéndole vivir cómodamente, pero sin acceso al capital principal. El resto de mi fortuna, sin excepción, pertenece a James, mi verdadero sucesor y orgullo. El aire se hizo denso y pesado. James se inclinó hacia mí, su voz un susurro venenoso diseñado para que solo yo lo escuchara, pero lo suficientemente fuerte para que algunos de los parientes cercanos lo captaran. Ahí lo tienes, Elena. Incluso muerto, papá sabía quién era la pieza de valor y quién era el simple adorno que había que tolerar. No mereces nada más que migajas. Se enderezó, sonriendo a la habitación, como si hubiera ejecutado el golpe maestro de la herencia. El silencio que siguió no fue de respeto, sino de aceptación implícita de que, sí, James tenía razón. Yo era la fracasada. Durante años, había tragado el desprecio de James, la indiferencia de mi padre. Había vivido en la sombra, minimizada y silenciada. Pero en ese instante, en el frío eco de la humillación pública, esa represa interna se rompió. No con lágrimas, sino con una frialdad gélida, que me llenó de pies a cabeza. James me humilló por última vez en la lectura del testamento de mi padre. Él creía que había ganado. Me levanté lentamente, sintiendo el crujido de la alfombra persa bajo mis zapatos. Mi movimiento fue tan inesperado que el señor Davies, que estaba a punto de cerrar la carpeta, se detuvo a mitad del gesto. James me miró con una ceja levantada, irritado por mi interrupción. ¿Tienes algo que decir, Elena?, preguntó James, su tono condescendiente, como el de un adulto que regaña a un niño travieso. Quizás quieras agradecer a papá por su generosidad al no dejarte en la calle. No interrumpas al notario. Ignoré a James. Mis ojos escanearon la sala, viendo la complacencia, la indiferencia. Necesitaba que vieran, que sintieran, la verdad que había guardado en secreto. Con una calma que no sentía pero que proyectaba como una armadura, me dirigí al notario. Señor Davies, dije, mi voz, habitualmente suave, ahora clara y cortante, resonando ligeramente en el gran salón. Antes de que dé por concluida esta lectura, hay algo crucial que debo compartir con la familia. Algo que, me temo, invalida por completo la premisa sobre la cual se ha escrito ese testamento. Los cuchicheos se dispararon. Las tías se inclinaron unas hacia otras. James, sin embargo, se puso rígido, su sonrisa vacilando. Si esto es un intento patético de impugnación, Elena, ahorra tiempo. Los documentos son irrefutables. No es una impugnación, James. Le corregí, sintiendo un placer oscuro y justificado al usar su nombre. Es una revelación, algo que papá nunca supo, o que al menos se esforzó por no creer. A pesar de las evidencias que yo, la carga, la demanda de recursos, me dediqué a recopilar en silencio. Me dirigí a la pesada cortina de terciopelo que cubría la ventana principal. Detrás, sobre una pequeña mesa auxiliar, había colocado un pequeño trípode metálico y un proyector portátil de alta definición, junto a un disco duro externo. Lo había preparado antes de que llegara el notario, escondido a plena vista. En secreto, había planeado este momento durante meses. ¿Qué es esto, Elena? ¿Una presentación de diapositivas de tus gatitos?, se burló James, intentando recuperar el control de la situación con su habitual arrogancia. No respondí. Conecté el proyector y lo apunté a la gran pared blanca sobre la chimenea de mármol. El lugar perfecto para una proyección. La luz brillante del proyector llenó la pared, y luego, con un clic deliberado en el disco duro, la imagen apareció. La sala, que segundos antes estaba llena de tensión verbal, quedó en un silencio expectante y confuso. La imagen que yo proyecté en la pared principal del salón de la mansión no era una foto familiar, sino una fecha y una hora. 18 de agosto, 9:30 de la mañana. Luego, la escena se abrió. Era una oficina lujosa, con paneles de madera oscura. En la silla principal, sentado con una actitud de total dominio, estaba James. Frente a él, un hombre de rostro pálido y traje gris, que reconocí como el gestor de patrimonio de nuestro padre en el Banco de Boston, el señor Clarkson. El audio, que había ajustado para que fuera perfectamente audible en toda la sala, comenzó a sonar. James, en el video, sonriendo ampliamente. Así que, Clarkson, ¿está todo listo? Papá está cada vez más débil. Necesito que los movimientos sean rápidos y limpios. Nadie puede sospechar que estamos moviendo los activos líquidos a mis cuentas offshore. El primer jadeo colectivo llenó la sala. Tía Eleanor se llevó una mano al pecho. El rostro de James, sentado a mi lado, se había drenado de todo color, quedando en un tono ceniciento de puro terror. Clarkson, en el video, nervioso. Sí, señor James. Hemos liquidado el fideicomiso de emergencia como usted solicitó, y lo hemos transferido a su fondo en las Caimán. Lo he camuflado como una inversión de capital de riesgo fallida a nombre de la compañía naviera.
Su padre nunca revisa los informes detallados. Nunca lo hará. La cámara, que yo había colocado en secreto meses atrás, durante una de mis raras visitas al despacho de James, se movió ligeramente. Mostraba claramente una pila de documentos bancarios que James estaba firmando. James, en el video, riendo. Excelente. Cuando el viejo se vaya, no quedará ni un centavo en las cuentas operativas. Solo los bienes raíces sobrevalorados y la empresa endeudada. Dejaré que Elena se pelee por los viejos jarrones de porcelana, si es que papá le deja algo. Ella es tan inútil que ni siquiera notará el faltante. Esa frase, esa burla, dicha con tanta crueldad, resonó en el salón. Yo, la inútil, había pasado meses revisando archivos digitales, instalando discretamente la cámara, y esperando el momento perfecto. Y ese momento había llegado. La prueba secreta que guardé en silencio estaba desmantelando la fachada de mi hermano pieza por pieza. El video continuó por otros 5 minutos, mostrando a James detallando la manipulación de acciones y la vacilación total de las cuentas bancarias de nuestro padre en los últimos 6 meses de su vida, asegurándose de que, al momento de su muerte, solo quedara la infraestructura pesada, difícil de liquidar rápidamente, y la deuda que él esperaba que el testamento pusiera sobre los hombros de la sucesión general, mientras él ya había retirado el efectivo. Al final del metraje, James levantó una copa de whisky en el video y brindó con Clarkson. James, en el video, con voz triunfante, por la herencia anticipada. Papá siempre confió ciegamente en mí. Su estupidez es mi beneficio. Y en cuanto a Elena, que siga siendo la sombra irrelevante que siempre ha sido. Apagué el proyector. El haz de luz se extinguió, dejando el salón sumido en una oscuridad parcial, iluminado solo por la luz gris de la tarde que se filtraba por las ventanas. La imagen de James, arrogante y codicioso, quedó grabada en la retina de todos. Me volví hacia James, que se había quedado absolutamente inmóvil, con la boca ligeramente abierta, incapaz de articular una palabra. Su rostro pasó del triunfo a un horror mudo, paralizado. Ya no era el niño de oro, era el ladrón expuesto. Eso, familia, dije mi voz fuerte y firme, es lo que James ha estado haciendo mientras papá agonizaba. Eso es lo que él ignoraba, que guardé en secreto el video de él vaciando las cuentas bancarias. James intentó levantarse, quizás para gritar, quizás para negar, pero sus piernas fallaron. Se desplomaba sin voz en su asiento, temblando visiblemente. Sus ojos, fijos en mí, no tenían odio, solo pánico. Sabía que estaba acabado. Yo revelé la verdad de su traición. El señor Davies, el notario, que había sido testigo de miles de lecturas de testamentos, estaba blanco como el papel, sujetando su maletín con manos temblorosas. Los cimientos de la fortuna familiar se tambalearon con la fuerza de un terremoto. La tía Eleanor gritó un pequeño «¡Dios mío!» y luego se cubrió la boca. La sala quedó en un silencio sepulcral, tan denso que se podía escuchar la respiración colectiva, el débil tic-tac del reloj de pie en la esquina, y el viento ululando suavemente en la chimenea. Nadie se atrevió a hablar, a moverse, a mirar a James, ahora un hombre roto y expuesto, cuya codicia había sido grabada y transmitida a toda la familia. Me acerqué al notario, recogiendo el disco duro y el proyector. Señor Davies, continué, manteniendo mi tono helado y profesional. Le sugiero que retenga ese testamento. Las cláusulas están basadas en la premisa fraudulenta de que James era el responsable financiero, y que yo era la carga. Ahora sabe que él es el verdadero parásito que drenó a mi padre. El notario asintió mecánicamente, incapaz de formar una frase. La familia me miraba ahora de una forma completamente nueva, no como la insignificante Elena, sino como la portadora de una verdad devastadora. Miré a James una última vez. Su vida de arrogancia se había evaporado. Su imperio se había desmoronado ante un video de 10 minutos que yo había guardado celosamente. Ese día todo cambió para mí. El poder se había invertido, recuperé mi voz, y obtuve la justicia que merecía, finalmente libre de la sombra opresora de mi hermano. La sensación no era de venganza, sino de liberación total. Ya no era la carga. Era la única que había protegido el honor de mi padre, aunque fuera póstumamente. Me di la vuelta y salí del salón, dejando a James en medio de la sala, con el silencio de la familia como su único castigo por ahora. La neblina de Boston ya no se sentía fría, se sentía como una limpieza, y yo era la única que había sobrevivido a la tormenta. Me volví hacia James una última vez. Su vida de arrogancia se había evaporado. Su imperio se había desmoronado ante un video de 10 minutos que yo había guardado celosamente. Su traje de Savile Row, su corbata de seda, todo lo que antes exudaba poder y confianza, ahora parecía un disfraz barato y empapado en miedo. Estaba encorvado, su cabeza hundida entre los hombros,
Un hombre que acababa de ver su reflejo más monstruoso proyectado en mármol. El terror había borrado sus facciones, dejando solo la vulnerabilidad patética del depredador atrapado. El aire a su alrededor no era solo denso por la tensión, sino que parecía vibrar con el peso de su humillación. Un olor agrio a fracaso y sudor frío que yo podía percibir incluso a esa distancia. Señor Davies, continué, manteniendo mi tono helado y profesional, volviendo mi atención al notario, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Sus manos temblaban tanto que la gruesa carpeta del testamento crujía bajo su agar,